Bueno, buenas tardes, jóvenes. El tema de hoy que vamos a realizar en el seminario de Historia Universal es el tema número 16, el cual está relacionado con el feudalismo, ¿no? Quien le habla es su profesor Carlos Fernando Ángel Rimachi. Y como ya saben, la metodología es, leo la premisa y si es que no la saben, pues pasamos a resolverlo. Iniciamos, ¿no? Pregunta número 1 nos dice, en el sistema feudal, las relaciones entre los señores feudales y los campesinos que trabajaban la tierra era una relación moderna, una relación de servidumbre, una relación de asalariada, una relación contractual o una relación entre las pares. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Bueno, acá la respuesta es una relación entre pares, porque se denominaba que era, esto se denomina a un sistema feudal, la cual estaba basada en una organización social, política y económica, y que básicamente se basaban en el feudo, que era pues lo que predominaba más en Europa Occidental entre los siglos IX y siglos XV. Ahora, se trataba de propiedades de terrenos cultivados principalmente por los siervos, la cual tenía la producción se debía ser entregada en un consenso como arriendo, por así decirlo, al amo de las tierras, y en su mayoría de los casos al noble, que era el señor quien dominaba, pues, ¿no? Los feudos, ¿no? Entonces era una relación entre pares, entre el arriendo, el siervo y el señor feudal, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente. Nos dice pregunta número 2. La economía campesina era la base de la sociedad medieval. Explique cuáles eran las características de una familia campesina. Está la orfebrería, está la metalurgia, trueque, agricultura y ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen que es la respuesta? Aquí, básicamente, la economía en la cual pues, se basaba en las sociedades medievales no era la orfebrería ni tampoco la metalurgia y menos el trueque, era la agricultura. En la época medieval hay que recalcar que es un sistema económico el cual se basa en la agricultura y bajo qué ordenamiento o bueno, bajo qué forma el feudalismo, ¿no? Ahora, la realeza y la nobleza y el clero pues poseían tierras que los campesinos y que asimismo estas personas, los campesinos y demás, se encargaban pues de cultivar la tierra y el cual era el 80% de la población. Ahora, estas personas sí, y dentro de lo que estaba pues basado su abastecimiento, era pues el cargo y el rango que tenían las personas quienes dominaban dentro del feudo, cuál era el señor feudal. Ahora, la agricultura, no podemos olvidar también que otro gran pilar de la economía fue pues también la ganadería. Grandes cabañas ganaderas eran las que también traían riquezas al país. Y también pues eran también base indispensable para la economía, ¿no? Ahora, por otro lado también quien le dio fortalecimiento en base a la sociedad medieval
las características de una familia campesina también fue la comercialización de los productos que se llevaban a cabo en los mercados, que podían tener un carácter local, provincial, y que asimismo pues mejoraban las ciudades. Asimismo también las ciudades se especializaban, se especializaban en diferentes manufacturas que realizaban pues los gremios, ¿no? Los cuales eran pues una población que se dedicaba a una especialidad en específico, agricultura, zapatería, preparación de diferentes cosas, ¿no? Agricultura, producto de producción productiva. Progresivamente, la productividad, mejor dicho. Ahora, también lo que busca es que esta agricultura fuera uno de los pilares más importantes pues dentro de la economía en base a la sociedad medieval y que asimismo estaba encarado pues por personas quienes tenían dominio de la misma, ¿no? Esa es la respuesta. Ya, ahora pregunta número 3 nos dice, la fuerza laboral de las villas o latifundios alrededor del Mediterráneo durante la Baja Edad Media estaba constituida por los siervos, vasallos, esclavos, arrendatarios, siervos, esclavos, libertarios, vasallos, esclavos o libertos. ¿Cuál creen que es? ¿Mm? Bueno, aquí básicamente, a ver, sí, sí, está bien. Sí. Sí, la fuerza laboral de las villas y latifundios alrededor del mar Mediterráneo estaban conformados por los siervos y los esclavos. En dicho periodo, pues, se registró la expansión de un régimen feudal como un sistema político en la Europa medieval. Ahora que también tener pertinente recordar que en el feudalismo es un sistema político de propiedad y propiedad, ¿no? El cual el señor feudal es propietario de las tierras y quien le concede estas tierras es a sus vasallos para que estos lo cultiven, a cambio pues de recibir dicho resarcimiento por dicho trabajo que realizan estos en dichas tierras, ¿no? Entonces, ahí sí, la pregunta es la C, siervos y esclavos. Pregunta número 4. A la forma de propiedad que predominó alrededor del Mediterráneo como remanente de la cultura romana durante la Baja Edad Media se le denominó condado, patronado, latifundio, feudo, principado. ¿Cuál creen que es? Aquí, la respuesta es la D, ¿no? De hecho, todos los conceptos que se han ido asociando o que los he ido hablando han venido pues a hablar sobre el feudalismo. Entonces, la llamada pues modernidad en la época de la cultura romana, en la Edad Media, con respecto a las crisis y demás producciones que sucedieron, se basaba pues en una producción en torno a la tierra, el cual era el feudo. Y su sistema político y culturas está pues en torno a instituciones del vasallaje, la cual pues están distintamente interpretadas por la historiografía, ¿no? Pregunta número 5. Nos dice, en la tierra, en la Edad Media, la tasa de los debían pagar el derecho feudal por el uso del molino, de la prensa, del vino, del horno y las demás fuentes, se llamaba banalidad. ¿Cuál creen que es? ¿Quién hacía esa labor? ¿El lacayo, el vasallo, el esclavo, el cortesano o el campesino?
No. Aquí la respuesta es el campesino. ¿Por qué? Porque en el feudalismo, en última instancia y de manera determinada, sus organizaciones estaban relacionados por estratos sociales, ¿no? Los cuales pues dieron origen a relaciones sociales típicas dentro del feudalismo. Eh, Dentro de estas, los orígenes que tienen relación con el feudalismo medieval, encontramos pues las dependencias de las sociedades romanas y germánicas, las cuales estaban pues relacionadas con la economía y demás, ¿no? Ahora, Carlomagno organizó una pirámide feudal en el siglo IX que le permitió controlar los territorios del extenso imperio, ¿no? Y a su muerte, pues el territorio del imperio fue dividido y durante 2 siglos nuevos, pues los bárbaros, vikingos y demás invadieron pues el territorio europeo. Pero en estas circunstancias es donde se desarrolló el feudalismo, una forma de organización pues social que afectaba tanto las facetas de la vida de la persona, tanto económica, social, institucional, política y culturalmente. Y ante las comunicaciones y diferentes continuidades de las invasiones, al igual que Carlomagno en los siglos anteriores, pues se permitieron tener una organización de estratos sociales un poco más vinculado a lo que ellos estaban pues previsto, o lo que siempre estaban, lo que Carlomagno siempre lo dejó, ¿no? En el siglo IX. Ahora, el campesino antiguamente era libre y dueño de sus tierras, y se convierte en siervo al pasar pues o a entregar parte de la cosecha de su trabajo a los nobles o a los clérigos. Los esclavos pues desaparecían paulatinamente conforme aumentaban el número de siervos en el proceso que comenzaban el colonato romano. Y con los feudales y el clero pues eran las clases más altas, ¿no? Que permitían pues quienes ordenaban y quienes designaban, quienes iban a realizar el feudalismo, ¿no? Muy bien, muy bien. Número 6. Pregunta número 6. Nos dice, en la sociedad europea medieval, los señores feudales estaban obligados a... Entonces ya lo acabo de explicar. A ver, ¿quién estaba atento? Sí, claro. Proteger a los vasallos. La Edad Media estuvo caracterizada pues por un nuevo sistema de gobierno, como ya les dije, el cual es el feudalismo, y que aparecieron aquí la figura del señor feudal. En este sistema estaba el régimen de organizaciones políticas y sociales, ¿no? Y pues básicamente, ¿quiénes eran los señores feudales? Estos pues tenían o poseían la investidura del poder dentro de un sistema de organización política. Asimismo, también este administraba las tierras y que se los entregaba a los vasallos. Una especie de contrato de prestaciones, ¿no? Que no siempre eran beneficiosas para estos vasallos. A diferencia de los esclavos, los vasallos eran hombres libres. Muchos eran nobles que se encontraban bajo la subordinación de los señores feudales, aunque era claramente pues quienes dominaban eran los señores, ¿no? Ahora, estos vasallos le rendían cuentas al señor feudal, puesto que trabajaban para sus tierras, ¿no? Y que podían ser pues en productos, en dinero o asimismo pagándoles con las tierras de su trabajo, ¿no? Es así pues de que nace la figura del señor feudal, ¿no? El cual tiene el poder y que asimismo da pues una especie de beneficios de entrega de tierras a los vasallos. Pregunta número 7. En la Edad Media, la tasa de los debía pagar al señor feudal por el uso del molino, de la prensa, del vino y el horno y los puentes se llamaba la banalidad.
justo también lo acabo de hacer. Ahí es, pues, no estabas bien, estabas bien con tu deducción, solo que no has debido sacar ahí a los lacayos. Pero básicamente ahí la respuesta es eh, los campesinos. Es una pregunta repetitiva, no se han dado cuenta, ya ves, porque no están atentos. Pero también podría ser, yo estaba revisando que podría ser también los lacayos. Remontándonos en la Edad Media, lacayo, primero que nada, lacayo no es, para la Edad Media, es un individuo que se encuentra pues sometido por el señor feudal y que debía serle fiel en en todo momento y asimismo pues le otorgaba protección y le proveía elementos de trabajo. No es la palabra pues lacayo, que todos conocemos por razonamiento verbal, aquella persona pues que es rastrera, vil, despreciable, ¿no? Y que engaña, ¿no? La confianza o abusa el poder de confianza que se le brinda. No es eso, ¿no? No es ese tipo de lacayos, sino es aquel individuo que está pues sometido bajo el amparo del señor feudal. Y asimismo, pues ese señor feudal le ofrecía protección, ¿no? Y también le daba pues elementos de trabajo, una casa, una comida. Por eso es que ahí serían los lacayos también, aparte de los campesinos. Pregunta número 8. Dice, ¿qué era un vasallo y qué obligaciones tenía? Campesano, feudal, duque, trabajador del feudo. Y acá está el triángulo que Carlomagno pues hizo, ¿no? En el siglo IX, en el cual pues dividían los estratos. Y como se pueden dar cuenta, pues el clero y las grandes familias se encontraban en la cúspide y lo más bajo ya se encontraban pues las demás personas, como los artesanos, los profesionales, los liberales, los pobres, los esclavos, ¿no? Entonces, con respecto a la pregunta, ¿cuál creen que era el vasallaje y qué obligación tenía? ¿Era el artesano, feudal, el duque o el trabajador del feudo? Y lo he repetido varias veces en lo que estoy explicando. El cual el vasallo es quien en la antigüedad era obligado a pagar el feudo y que se trataba de un súbito o un gobierno supremo, el cual estaba unido al señor feudal, ¿no? A través de un vínculo que se llamaba el vasallaje. Ahora, ¿el vasallo quién es? En la antigüedad era quien estaba obligado a pagar el feudo, ¿no? Y se trataba de un súbito, pues, de cualquier tipo de un gobierno supremo y que estaba, pues, unido, ¿no? Esta figura del vasallo aparece en el siglo IX al siglo XV y que dicha sociedad, pues, se basaba en el cultivo de las tierras por parte de los siervos que también eran considerados vasallos y que debían entregar y que estos pues debían entregarle parte de su producción al señor feudal, ya sea con dinero, especies o demás, ¿no? El vasallo era un hombre que pedía protección a un noble de categoría superior, el cual es el señor feudal, y que éste le juraba fidelidad en su favor, ¿no? Ahora, el- la diferencia entre el vasallo y el esclavo es que el esclavo era considerado como una cosa, pero él tenía el beneficio de que a la muerte del señor feudal,
el esclavo era libre y el vasallo no. Entonces, aparte que también el vasallo, el señor feudal, le concedía el usufructo del feudo del vasallo, ¿no? Básicamente usufructo hay que entenderlo como el uso y el disfrute del bien para poder hacer y administrar, generar bienes y demás cosas que este bien pueda traerle en beneficio a esta tercera persona, que es el señor feudal, y que va a ayudar pues también de alguna u otra forma de darle protección al señor, al vasallo, ¿no? Por eso es pues que el señor feudal le daba el usufructo al vasallo para que administre y aproveche las rentas y pues el señor, y asimismo el señor feudal reciba producción agraria a cambio, ¿no? Como se acaba de ver en la pirámide, vasallaje está relacionado pues con los señores feudales y el vasallo, ¿no? En la parte superior se encontraban pues los emperadores, el clero, ¿no? Y sucesivamente ya aparecen pues los reyes, los duques, los condes y los grandes feudos, etc. Pregunta número 9 nos dice, ¿qué establecía el capitular del Mersenne y Guernsey? La relación de la religión, la jerarquización, lo regulaban los laicos y eclesiásticos, ninguno de los anteriores. ¿Qué establecía este capitular? Bueno, básicamente en las capitulaciones, o bueno, capitular llamado, fueron promulgadas por Quercy y bajo el cargo del emperador Carlos el Calvo, ¿no? También hay que entender aquí de que Carlos el Calvo emprende una segunda expedición a Italia y que previamente reúne una asamblea en Quercy, o en Quercy, ¿no? Por eso es que se llama el capitular de Mersenne y Quercy, ¿no? Porque en Quercy, para organizar la buena marcha de su imperio, es que reúne, o mejor dicho, hace una asamblea y promulga capitulaciones en los artículos que tenían más de un alcance puntual, la cual era sobre la expedición que éste iba a realizar en Italia, con la finalidad de conseguir pues más territorios y asimismo darle más poder al feudalismo, ¿no? Asimismo, también este capitular instauraba la heredabilidad, o sea, cualquier persona podía heredar. Ajá, claro, ¿ves? Dictaba, claro, lo que justamente iba a pasar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y claro, instauraba la heredación, ¿no? Podían pues heredar eh, las tierras de las personas, de los cleros, o, bueno, de las personas del señor feudal y que eran pues otorgados por la corona, ¿no? Ahora, este tratado, o estos capítulos eran de cuestión de honores laicos y eclesiásticos, porque estaba dividido en obispados, condes, vasallo, emperador y bueno, nada más. Entonces, el obispado, ¿quiénes eran los obispados? Eran pues quienes se sometían a un consejo de gestión a la espera de un emperador, ¿no? Era lo máximo, era la cúspide de lo más importante dentro del triángulo, más que el clero, más que el señor feudal. De ahí viene el conde. El conde es la persona que es quien asiste al obispo, ¿no? Y cuando muere le sucede su hijo primogénito, ¿no? Ahora, después ya aparece el vasallo, el emperador y demás, ¿no? Entonces, es así pues que se basa en un sistema de honores laicos eclesiásticos.
este sistema es cerrado, pues acaso, no es de que yo soy vasallo y puedo postular a ser conde, ¿no? No, 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 si tú naciste vasallo, pues te quedas como vasallo, no puedes subir en el escalón. Por eso que también se da esa instauración de la heredabilidad, la cual pues heredan el puesto, ¿no? De rey, de obispados, de conde, de emperador, ¿no? Para que otras personas no tengan la oportunidad de poder ascender a estos puestos. Muy bien, sigamos. Muy bien, muy bien. Pregunta número 10. ¿Para qué servía el homenaje? Te convertí en un maestro. Tenías derecho a crear tu gremio. Es una entrega honorífica. No podía ser libre. ¿Qué era el homenaje? ¿O para qué servía el homenaje? El homenaje básicamente era una palabra proveniente, pues, en la Edad Media y que era determinado por los antiguos regímenes, ¿no? Por otro lado, también el homenaje generaba investidura y también esta era pues a través de ceremonias en la cual el señor feudal incautaba o bueno, implementaba un juramento a estas personas. Se les investía de un poder, bueno, no de un poder, ¿no? Pero o sea, como que les daban un poco más de realce al vasallaje, ¿no? Y que en un principio el homenaje se trataba de hombres libres y que tenían la capacidad jurídica pues de poder pactar en el feudo, ¿no? O sea, de tener beneficios sobre determinadas tierras que el señor feudal le daba. Pero bajo la libre expresión y los señores feudales, es que el imperio colono romano y los siervos medievales no llegaron a un acuerdo con respecto a esto y que se convirtieron pues en una esclavitud para ellos. Por eso es que el señor feudal toma la posesión del feudo, por así decirlo, y ya después ya se lo da al vasallo para que éste lo trabaje, ¿no? Este le entregue pues sus respectivas ganancias con respecto a lo que ha trabajado con respecto al feudo, ¿no? Sigamos. Pregunta número 11. Nos dice, ¿por qué se destacó el mayordomo Carlos Martel? ¿Ah? Porque salió victorioso en la batalla de Poitiers, restableció la región, detuvo las invasiones árabes, fue quien realizó la organización política. ¿Mm? Bueno, como ya les dije en la clase pasada, bueno, el seminario pasado, los mayordomos eh, se dedicaban pues y también realizó organizaciones políticas. Pero más que todo, las atribuciones que se le atribuyen, ¿no? A Carlos Martel es que él pues detuvo la invasión árabe, ¿no? E hizo frente al ejército musulmán y que ocupaban pues en el 725 conquistó parte de Borgoña y que actualmente pues es que intentaba llegar al centro territorio franco, ¿no? De ahí que apareció al mando de la intervención de Aquitana, no me acuerdo bien, y que tuvieron pues un enfrentamiento, ¿no? Ya después, al comienzo de 732, comienza una importante ofensiva a través de las fronteras, ¿no? Donde sale pues ganador Carlos Martel. También, como lo expresa
realizó organizaciones políticas, pero no muchas. Más fueron sobre sus participaciones en las diferentes campañas militares. Y también habla también sobre la dinastía carolingia, ¿no? La cual, pues, él fue el fundador de la dinastía carolingia y que era uno de los reyes perezosos. No era un perezoso, ¿no? Sino que sí fueron, pues, nominados por el territorio franco, el cual tenía a su mando. Pregunta 12 nos dice, ¿qué nos dice? Dice, cuando hablamos de un beneficio que los vasallos prestan a los señores feudales en la Alta Media, nos referimos a... Esta es la pregunta del examen, o bueno, de la práctica autocalificable que les he hecho, y bueno, muchos han fallado en esta. Y bueno, y han puesto la A, una obligación de trabajo por parte del vasallo. Han puesto la C, una iglesia cuyos fieles debían pagar contribuciones. Y bueno, ¿cuál creen que es? Sí, también ha marcado la A. Pero primero, antes, me hace la pregunta, ¿qué significa el gremio y qué relación está en un grupo? Bueno, el gremio, actualmente, antes, es un grupo de personas que se reúnen con una determinada especialidad. Eh, el gremio, más que todo, es para aquellas personas que cumplen una determinada labor o un determinado trabajo. Supongamos el gremio de zapateros. Estos zapateros solo se dedican a la elaboración, construcción, reparación de zapatos. Después puede existir el otro gremio de que se dediquen pues a la metalurgia, ¿no? Que se encargan a la elaboración de metales, fierro, ¿cómo se llama? Fierro, alambres y demás. Y así, ¿cómo se llama? De orfebrería. Entonces, son grupos reducidos de personas que, a diferencia de lo que antes sucedía, que no se agrupaban estos trabajadores, ¿cuál es su finalidad del gremio? La finalidad del gremio es defender sus derechos como trabajador. El convenio de la OIT, el cual es la Organización Internacional del Trabajo, protege a los gremios con respecto a sus organizaciones, y existen gremios actualmente, ¿no? Dentro del Perú. Ahora, la OIT antes ¿Dónde estás? no existía, y es por eso de que los gremios no eran considerados. Es por eso que años tras años han luchado estos gremios para que sean reconocidos por la OIT. Y son trabajadores, pues, ¿no? Básicamente que definen sus derechos. Eso es, eso es el gremio. Ahora, con respecto a la pregunta número 12, la respuesta aquí es un bien económico con obligaciones militares y administrativas. ¿Por qué? Porque básicamente un bien económico, como ya lo dije, ¿cuál era la base de la Edad Media? Era la economía, y que esta estaba basada pues a través de la agricultura. Ahora, el vasallaje tenía una relación existente, y también los militares y la parte administrativa daban sustento económicamente a la Edad Media. Ahí, más que todo, es entre más campañas que ganabas, tú tenías pues, más territorio. Que al tener más territorio, tú podías generar más agricultura, y que esto pues básicamente generaba el crecimiento de tu economía, y a la vez también generaba el crecimiento de tu imperio, ¿no? Como rey, ¿no? Es por eso que es el bien económico con obligaciones militares y administrativas. Sigamos.
Pregunta número 13, nos dice, no es característica del feudalismo. No es característica del feudalismo. También aquí han fallado en el examen, en la autopráctica, pero sí también estaba complicada la pregunta. Si bien es cierto, la base económica es la propiedad de la tierra, porque justamente es el feudalismo y la base económica es la tierra. También ahí ya lo hacían por descarte, la A y también la C, porque el feudo son independientes de unos de otros. Ahora, podrías tener dudas tal vez con respecto a la sociedad feudal, está dividida en estamentos. Los estamentos eran grupos de tierras que solo se les daba a los determinados vasallos que cumplían funciones dentro de sus rangos, ¿no? O sea, ellos tal vez eran pues vasallos muy, pero muy trabajadores y ellos pues tenían dominio, por así decirlo, de esa tierra, pero no sobre el feudalismo, no sobre el señor feudal, ¿no? Era como el capataz, y el capataz ordena, ¿no?, a sus trabajadores. Pero obviamente que este capataz no va a estar por encima de tu jefe, del jefe, ¿no? Por así decirlo. Ahora, aquí la pregunta-respuesta es la B, ¿no? Bueno, sí, la B, está bien. La B. El poder del monarca aumenta en perjuicio del poder privativo del señor feudal. Claro, aparecen las famosas monarquías feudales, en donde se desarrolla en periodo de la Edad Media y la Europa Occidental, la cual se caracteriza por la imposición de monarquías hereditarias, como ya lo comenté, y que eran fuentes pues de la dinastía y que estos surgen frente a los poderes universales del Papa y el Emperador, ¿no? Entre los siglos XI y XIII, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Las monarquías feudales. Ahora, pregunta número 14. La asociación de artesanos de la Edad Media de un mismo oficio se agrupaban en, justo, lo acabo de explicar. Acá, a ver, todavía me da mi molestia estar explicando. Claro, exacto. Gremios. ¿Ves? Es una asociación de artesanos. Como ya le dije, ellos buscaban, actualmente, lo que buscan los gremios son la protección de sus derechos laborales. En una organización de gremios, pues, responden a un principio privilegiado corporativo. Es una corporación, ¿no?, entre personas que se reúnen con una finalidad, pero que asimismo estas personas gozan de exclusividad y reglamentación con respecto a su actividad laboral. Básicamente, también más allá de que busquen la protección de sus derechos, buscan el privilegio de poder pues también producir y vender lo que ellos producen, ¿no? Supongamos zapatos, su zapatería que sea reconocida o que tenga por lo menos ese realce de ser reconocido a través del tiempo. La orfebrería, la metalurgia y demás, ¿no? Entonces, eso es que en el mercado de competencia en el cual nosotros estamos, garantiza un control de mercado, ¿no? En la cual una persona no puede tener o no puede monopolizar un determinado producto, ¿no?, dentro del mercado. Ya me estoy yendo un poco más a la economía, pero es así, ese es el gremio, ¿no? Básicamente, corporaciones de trabajadores integrados con un mismo fin, objetivo y que definen sus intereses profesionales. Y bueno, la última pregunta, para ir acabando, nos dice la pregunta número 15. Por su organización social, política, el sistema feudal aparece en el territorio base del Imperio Carolingio actualmente. También aquí han fallado. Y yo me pregunto, ¿por qué han puesto Alemania? Cuando realmente el Imperio Carolingio, historiográficamente, hace referencia al Reino Franco. Exacto, Francia. Bueno,
Desde la coronación del Imperio Carlomagno y bueno, hasta los tratados de Verdún y demás, el Imperio Romano del Occidente, como ya nosotros sabemos, a través del Tratado de Verdún, se sustituyó el siglo y después ya apareció pues el reino de francés por parte del oeste y por parte del Sacro Imperio Romano Germánico es el este, pero ese es el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? No tiene que ver nada con el Imperio Carolingio, que básicamente sus cimientos fueron en el Reino de Francia y que también pues era una organización política y social, ¿no? El Carlomagno pues, como ya lo comenté, creó el reino que alcanzó hasta los Pirineos del suroeste, ¿no? Y bueno, eso es todo, chicos. Les voy a pasar la lista de asistencia, mejor dicho, el link de asistencia. Y llenan con respecto a... Acá está también la clave de respuestas. Lo voy a colocar durante la semana las diapositivas. Y ya, este es los requisitos, ¿no? Lo paso al chat. Tienen 5 minutos para llenar. Envío dos veces. Y eso es todo, chicos. Gracias y buenas noches.